dice, con lo que nos dice la DSM-5 para saber cómo diagnosticar cuando existe un trastorno relacionado con una sustancia de abuso. Nos dice que vamos a hacer el diagnóstico siempre y cuando hayan más de 2 síntomas en un año de estos 11 que les presento aquí. Y nos vamos a ir por criterios, por niveles. Va a ser un trastorno leve cuando hayan de 2 a 3 síntomas, un trastorno moderado cuando hayan de 4 a 5 síntomas y un trastorno grave cuando hayan más de 6 síntomas en un periodo de 12 meses, es decir, un año. Y vamos a tener algunos conceptos clave esta vez para que vamos a estar teniendo en cuenta a lo largo de esta exposición, que va a ser la tolerancia, la abstinencia y la dependencia. Que ahorita les voy a preguntar qué es dependencia, pero si no contestan no hay ningún problema. La tolerancia es un aumento significativo de las dosis. Va a suceder cuando nuestro paciente, este, consumidor, tenga que aumentar aún más las dosis de la sustancia para que él consiga los efectos deseados. Es decir, que las dosis mínimas o las dosis que estaba consumiendo pues no le van a ser suficientes. La abstinencia va a ser un síndrome, sobre todo clínico, que va a ocurrir cuando disminuyan las concentraciones de la sustancia en su sangre o en los tejidos en una persona que ya ha estado consumiendo prolongadamente. Y dependencia, no sé si alguien tenga alguna idea más o menos como de qué va. Mm, no sé si hablaron, acá no se escuchó. Es que Bueno, requiere la sustancia de forma. ¿Me escucho? Bueno, me sí, escucho. sí, sí. Que requiere la sustancia de forma constante para eh, a lo mejor sentirse bien, sentirse feliz. Justamente, sí, sí, sí. Va a ser el vínculo que nuestro paciente va a desarrollar con la sustancia, justamente como tú dices, para que se sienta satisfecho. Porque pues si no, va a empezar a desarrollar toda una serie de signos y síntomas que pues le van a estar afectando a lo que él cree es su salud, que precisamente pues no se va a estar sintiendo bien y que al momento que ingiera la sustancia, pues mágicamente se va a sentir mejor. Entonces, pues aquí les puse el concepto de que es una droga, según la OMS, que va a ser toda aquella sustancia en la cual, sea cual sea la forma en la que la administremos, va a producir una alteración a nivel del sistema nervioso central y que además va a ser susceptible de crear precisamente esta dependencia, ya sea esta psicológica, física o ambas. Y bueno, aquí les puse lo que vamos a ver el día de hoy, que se los agrupé en esta imagen que me gustó, de acuerdo a si son estimulantes, sedantes, alucinógenos, o bien pues las drogas del diseño, que son un derivado de las anfetaminas y del cannabis. Y vamos a empezar con el alcoholismo. El alcoholismo va a ser un trastorno dado por precisamente pues el consumo excesivo de alcohol, ¿no? Va a ser la sustancia, este alcohol, su mayor representante va a ser el alcohol etílico, el cual va a ser la sustancia de uso más consumida, legal en todo el mundo. Sin embargo, pues también podemos tener el alcoholismo dado por otros tipos de alcohol, como puede ser el metílico, isopropílico, etilenglicol, los cuales pues sí conviene estudiarlos por separado, pero ahorita por cuestiones de tiempo nos vamos a enfocar precisamente pues al principal, que es el alcohol etílico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se trata de estos otros tres alcoholes, pues van a presentarse complicaciones más graves. Debemos saber, para empezar, que 1 gramo de alcohol equivalen a 7.1 kilocalorías vacías. Se les dice que son calorías vacías porque no van a contar con vitaminas, no van a contar con nutrientes, entonces esto va a contribuir. No estoy diciendo que sea la causa, pero sí va a ser un factor que va a contribuir para que durante el consumo prolongado, el consumo crónico, nuestro paciente presente una desnutrición. Pero bueno, este alcohol lo podemos encontrar en distintas bebidas alcohólicas, las cuales pueden ser fermentadas o destiladas. En las bebidas fermentadas, por ejemplo, pues el típico ejemplo de la cerveza, va a tener un menor porcentaje de alcohol y las bebidas destiladas, como por ejemplo ya hablando de whisky o tequila, por ejemplo, tienen un mayor porcentaje de alcohol. Y ¿cómo vamos a saber cuánto alcohol tiene nuestra bebida? Pues hay que empezar diciendo que la vamos a medir mediante unidades. Eh, ¿Qué es lo que les puse ahí? La unidad de bebida estándar, V. Una unidad de estas va a equivaler a 10 gramos de alcohol puro pues, de alcohol.
¿Y cómo vamos a calcular los gramos de alcohol? Pues mediante esta fórmula vamos a multiplicar el volumen en mililitros por la graduación del alcohol de la bebida por 0.8, que es su densidad, y todo eso entre 100. Y en lo rosa les puse una correlación en cuanto a los niveles del alcohol con su clínica. Eso lo resumí yo con mis palabras, porque en realidad son más niveles, pero si ustedes lo quieren checar más a profundidad al ratito, les puse esta otra tablita que lo desglosa mejor y les pone más niveles incluso. Pero bueno, pasando ya a su farmacocinética, vamos a empezar con la absorción. El alcohol va a absorberse muy bien, ya que tiene la facilidad de atravesar las membranas celulares, además de que funciona según el agua corporal, es decir, líquido extracelular, intracelular. Bueno, va a tener una muy buena absorción, sobre todo en la primera porción del intestino delgado, hablamos del duodeno, y va a poderse comenzar a absorber en un 20 al 30% cuando llegue al estómago. Tenemos que todo el alcohol pasa a la sangre en alrededor de 1 hora después de su ingesta, y va a estar favorecida esta ingestión por diferentes factores, por ejemplo, bebidas carbonatadas, ausencia de alimentos, vaciamiento gástrico rápido. ¿Por qué esto? Porque va a aumentar la mucosa gástrica disponible, y al aumentar la mucosa gástrica, pues el alcohol va a tener más espacio por donde absorberse. Sin embargo, pues cuando ya están en cuestiones de ayuno, de que ya no consumen alguna otra cosa y que de plano, o sea, no tienen nada en el tracto gastrointestinal, pues incluso pueden absorberse, el alcohol puede absorberse a partir de los 30 minutos, incluso menos. Su distribución va a ser excelente, va a ser muy, muy buena, precisamente porque va a estar en función del agua. Y va a tener una muy buena difusión hematoencefálica y difusión fetoplacentaria. Esto va a ser muy importante, hematoencefálica, porque vamos a tener una complicación que vamos a hablar un poquito más al rato, que es la encefalopatía de Wernicke, y fetoplacentaria, que pues se necesitaría abordarlo como en otro tema, pero pues tener en cuenta el síndrome alcohólico fetal, que son estos bebés, hijos de madres alcohólicas, que van a estar presentando epicanto, micrognatia, bajo peso al nacer, etc. Haz un comentario. ¿Sí se escucha? Sí, doctor. Ah, perfecto, es que no sé si tenía audio. No, lo que dijiste es muy importante, sobre todo el tema de la absorción por la forma como el alcohol difunde en los tejidos. O sea, es un proceso que no necesita ninguna ayuda enzimática. Entonces, por el contrario, sí. Perfecto. Ah, ok. Bien, entonces el tema del enzima es más bien para degradar el alcohol deshidrogenasa, pero no se vale de ninguna enzima para poder ir de un punto a otro, por lo cual puede pasar, pero con muchísima facilidad, porque está en agua y lógicamente se va a distribuir a todos los tejidos de esa manera. No, ahorita hay información muy importante acerca de, por ejemplo, el consumo incluso bajo, pero continuo de alcohol está relacionado a cáncer. O sea, la afección de los tejidos no está en función de la cantidad grande de alcohol, ¿no? De embriagarse, sino de la exposición continua a pequeñas dosis de alcohol. ¿Okay? Es un tema muy importante, sobre todo porque pues, vivimos en una cultura alcohólica. ¿Ok? Y es importante que hablemos de ella, ¿no? Bueno, adelante. Muchas gracias, doc. Justamente. Y de esto de las lesiones cancerígenas, que es un buen precancerinogénico, es muy importante, sobre todo a nivel del acetaldehído, y para esto pues debemos hablar sobre su metabolismo. El metabolismo va a ser principalmente hepático, también puede ser por orina o respiración, que precisamente mediante vía pulmonar va a ser importante para el test de inhalación, de que cuando nos paran en el tránsito y ahí nos dicen así como de, no, pues bájese, y la prueba del alcoholímetro, ¿no? Esa. Pero bueno, su metabolización principal va a ser hepática mediante 3 vías. Oxidación no microsomal citosólica, que va a ocurrir, como dicen, el citosol de los hepatocitos. Oxidación microsomal o mediante la vía de las catalasas. Estas dos últimas pues no son tan importantes, incluso se dice que son minoritarias, porque pues casi no suceden. La principal es la oxidación mediante la vía alcohol deshidrogenasa. Todo esto va a suceder entonces en el hígado, va a convertir el etanol a acetaldehído, la alcohol deshidrogenasa.
este acetaldehído se tiene que seguir degradando, se tiene que seguir convirtiendo a ácido acético o bien acetato, y ya de ahí acetilcoenzima para que se utilicen las diferentes rutas metabólicas. Si no sucede esto a nivel del acetaldehído, su conversión a ácido acético, entonces se va a empezar a acumular. Y se han hecho investigaciones de que este acetaldehído causa lesiones en el hígado, lesiones en casi todos los tejidos, precisamente porque va a afectar función de macrófagos, va a empezar a liberar especies reactivas de oxígeno, radicales libres, y pues esto va a causar todo lo que es la lesión tisular. Y como dijo el doctor, esto va a ser independientemente de los niveles plasmáticos que haya de alcohol que haya en el organismo. En cuanto a la farmacodinamia, bueno, tenemos que va a tener diferentes efectos en cada sistema. Por ejemplo, va a ser un buen depresor en específico del sistema nervioso central. En específico porque se va a poder unir a cualquier receptor, va a poder entrar en cualquier parte. Y va a estar funcionando, va a estar afectando las funciones corticales cerebrales y cerebrosas, que esto es lo que nos va a dar de que el paciente se encuentre bastante sociable, bastante eufórico, o incluso a mayores concentraciones de que como que empieza a temblar, una marcha no coordinada y cositas así, ¿no? Sin embargo, cuando aumentamos los niveles de concentración, va a llegar un punto en el que el alcohol va a ser capaz de inducir el sueño. Posteriormente va a ir disminuyendo la fase REM con un rebote posterior, que este rebote posterior habla sobre las pesadillas, y posteriormente va a causar un sueño fragmentado. Y cuando aumentamos aún más la concentración de alcohol, que nos dicen así como de, no, es que ya tomaste mucho, no, pero yo todavía aguanto y me bebo otras 2 latas de cerveza, un Smirnoff, ¿no? Entonces, pues, a mayor cantidad de alcohol, pues van a ser mayores los efectos, y entonces va a poder estar causando una depresión del centro respiratorio, cardiorrespiratorio, efectos vasomotores, va a producir hipotermia e incluso inducir el coma. También va a tener efecto diurético, ya que va a inhibir la liberación de la ADH. ADH no hablo del alcohol deshidrogenasa, sino de la vasopresina, de la hormona antidiurética. Va a ser un buen cardiopresor, un buen hipoglucemiante. Es por esto que cuando nos llega un paciente en estado etílico al servicio de urgencias, pues muy importante medir la glicemia capilar, ya que el alcohol va a inhibir la gluconeogénesis y va a ser un buen miorelajante en general, pero sobre todo a nivel de músculo uterino. Vamos a tener distintos tipos de alcoholismo, bueno, 2, el primario y el secundario. La diferencia es que el primario va a estar dado antes de que se origine un trastorno psiquiátrico, y el secundario va a ser provocado por un trastorno psiquiátrico. En el primario, pues va a ser el más frecuente, vamos a tener 2 patrones: el bebedor excesivo regular, que es el típico bebedor social, y el bebedor excesivo irregular, el cual es pues peligroso, ya que pues va a ser una ingesta episódica. Sin embargo, va a ser en una gran cantidad y va a ser caracterizado por periodos de impulsividad. Y en el secundario, pues va a ser asociado a uso de ansiolíticos, por ejemplo, en estos pacientes depresivos, ansiosos o incluso maníacos, y es de curso periódico tras un estado de alteración del ánimo. En cuanto a la etiología, vamos a tener que va a estar dado por factores genéticos, sociales, psíquicos y factores relacionados meramente con el consumo, nada más. Y bueno, lo más importante que quiero resaltar aquí van a ser los factores psíquicos, ya que sobre todo van a estar en riesgo aquellas personalidades tipo A, que como ya sabemos que son personalidades impulsivas, personalidades ansiosas, dependientes, que precisamente pues van a tener que aumentar su ingesta de alcohol para sentirse bien. En cuanto a los problemas relacionados con el alcohol, vamos a tener distintos. Vamos a empezar por el consumo excesivo de alcohol y el alcoholismo. El consumo excesivo de alcohol va a estar dado por en hombres y mujeres, junto con marcadores bioquímicos, por ejemplo, el aumento de la gamma glutamiltransferasa, creo que no se ve, pero el volumen corpuscular medio, la transaminasa glutámico oxalacética, precisamente. Pero a ver, aumento. Hola. El volumen corpuscular medio es en aquellos pacientes donde pues pueden empezar a tener el tema de la deficiencia de vitamina B12, aunado a problemas de absorción. Sin embargo, el paciente alcohólico ya en etapa avanzada, pues va a tener toda una serie de trastornos, no solo de macrocitosis, incluso puede tener pérdidas gastrointestinales de hierro, entonces va a tener anemia hepática. ¿Por qué? Porque conforme pasa la exposición de alcohol, también el grado
de afección, varices esofágicas o lo que fuera, lo que va a causar es pérdida sanguínea y la pérdida le va a terminar ganando a lo que es la deficiencia de vitamina B12. Muchos pacientes tienen anemia ferropénica, más que la manifestación de la deficiencia de vitamina B12, que también la tienen. ¿Ok? Incluso estos Justamente. pacientes tienen deficiencias de vitamina B6, muy importante. Sí, y también de la B1, doctor, que precisamente pues es pues la tiamina, que Y la, nos va a estar dando las complicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que les puse de la encefalopatía de Wernicke y posteriormente la psicosis de Korsakoff, que como pueden ver, pues el tratamiento principal de esto va a ser la tiamina, precisamente por esta deficiencia. sí, se les da tiamina y así. El alcoholismo, que va a ser el consumo de alcohol en cualquier cantidad, siempre y cuando ya se estén presentando problemas familiares, laborales, legales o físicos. La intoxicación idiosincrásica, que es la borrachera patológica, la cual pues, se define como una grave alteración conductual tras ingerir una dosis mínima de alcohol. El paciente se va a poner Pero es todo... patológica. Ajá. O es psicológica. ¿Mm? No, está bien, está bien. Es que, según yo, se llamaba borrachera psicológica. O sea, el paciente toma una pequeña cantidad, pero se conduce y actúa como si hubiera tomado mucha cantidad de alcohol. Pero bueno, no sabía que le llamaran borrachera patológica. Bueno, no dudo que también psicológica o patológica. Sí. Yo creo que es lo mismo. Ok, perfecto. Sí, la intoxicación aguda típica, que va a ser según el nivel de alcohol en sangre y pues la tolerancia que nuestro paciente ya presente. Como lo vamos a ver más adelante, el tratamiento va a ser sintomático junto con antipsicóticos. Van a presentar amnesia lacular, que son estos episodios de blackout en los que el paciente pues no recuerda lo que pasa, cuando ya está consciente, por así decirlo, no recuerda lo que pasó durante todo este periodo de embriaguez. Y otras alteraciones como la neuropatía periférica, degeneración cerebelosa y demencia alcohólica, precisamente por todas estas complicaciones neurológicas que vamos a estar teniendo por el déficit de vitaminas. Muy importante y algo que pues yo vi que como que se centraban mucho era en la encefalopatía de Wernicke, sobre todo en esta triada, alteraciones en el estado mental, oculomotilidad, es decir, que van a presentar oftalmoplegia, y en la marcha, una marcha, pues sí van a estar con todo ahí el desequilibrio. Y muy importante para diagnosticar esto, dice, según la GPC, debemos hacer, nuestra herramienta de oro es la resonancia magnética y tratar con tiamina. El diagnóstico, como ya les dije, es clínico, sin embargo, pues vamos a poder decir de que un paciente es dependiente o muy probable dependiente cuando el consumo sea mayor de 80 gramos al día en hombres y mayor de 40 gramos al día en mujeres. En los laboratorios, pues ya lo vimos en la diapositiva anterior, va a estar aumentadas todas las enzimas hepáticas, va a haber hipertrigliceridemia y el aumento de la transferrina deficiente en carbohidratos. Esta es una prueba, perdón. Esta prueba se propuso como, pues no como gold estándar, pero sí como para darnos una idea sobre intoxicación por etanol. Entonces, pues si está presente esta transferrina deficiente en carbohidratos, es muy probable que sea una intoxicación por etanol. Y ya más a cuestión de nivel psicológico, podemos aplicar diferentes cuestionarios, por ejemplo, este test de Cage, el cual va a estar basado en 4 preguntas psicotómicas, es decir, sí, ¿no? Lo pueden revisar más al rato. Y está este otro cuestionario, que es el cuestionario de Michigan, el cual va a estar, lo vamos a aplicar si nosotros queremos hacer una entrevista más estructurada, ¿no? Como para saber si el paciente ya presenta problemas familiares, legales, físicos, y muy importante que se realice con otro familiar para saber sobre si es verdad lo que el paciente nos está diciendo. Hablando sobre el síndrome de abstinencia, del cual ya hablamos al principio de la presentación, va a aparecer al cesar o bien disminuir, pero sobre todo cesar el consumo del alcohol. Su clínica se va a presentar más o menos como a las 5 o 10 horas después de interrumpir la ingesta y va a estar dada por un síndrome de hiperactividad autonómico. ¿Cuáles van a ser estos signos y síntomas de hiperactividad autonómica? Pues temblor, hipertermia, insomnio con el rebote posterior, que son estas pesadillas, ansiedad, alteraciones digestivas, diarrea en estos pacientes, o incluso pues se estreñen, y en casos pues más graves, crisis epilépticas.
Esta clínica va a durar máximo 2-3 días y tiene que ceder aproximadamente a la semana. Se acepta que incluso 2 semanas, pero pues más o menos por ahí va el rango. Y lo vamos a sumar con tratamiento con las benzodiazepinas de vida media larga. Le vamos a dar su lorazepam o su diazepam. Y muy importante saber cómo hacer la deshabituación o bien la rehabilitación del paciente. Esta va a ser mediante terapias psicosociales más la ayuda farmacológica. La ayuda farmacológica le vamos a dar los inhibidores de la aldehído deshidrogenasa, por ejemplo, disulfuram o cianamida, más los agentes anti-craving, que estos agentes anti-craving, como por ejemplo la naltrexona o acamprosato, los vamos a dar más que nada, o van a causar más que nada como asco en el paciente al momento de oler el alcohol. Entonces, pues, nosotros es lo que le vamos a estar dando al paciente, ¿no? O sea, cada vez que se exponga al olor del alcohol o al sabor del alcohol, va a tener ganas de vomitar, le va a dar cefalea, le va a producir un asco horrible y lo vamos como a entrenar, por así decirlo, a que cada vez que huela el alcohol se aleje de él. Y precisamente para esto de las terapias psicosociales tenemos un modelo transteórico dado por Prochaska y Di Clemente, que es precisamente por todas las etapas en las que el paciente va a estar pasando mediante esta terapia psicosocial más ayuda farmacológica. Precontemplación, contemplación y preparación, que es cuando nosotros tenemos al paciente y le decimos, ok, sí, usted tiene este problema, usted es alcohólico, lo vamos a mandar a su terapia rehabilitacional. La acción, que es cuando el paciente ya está en la terapia, y el mantenimiento, muy importante el mantenimiento, porque el paciente puede ir nada más a la primera terapia y ya después se olvida y pues de nada funciona. Entonces recae. Y aquí, una vez en la recaída, hay de dos sopas. Una que sí se remita, u otra que pues recaiga completamente y vuelva a ser alcohólico y entonces tenemos que iniciar otra vez este ciclo. De esto se trata. ¿Tienen alguna duda de alcoholismo? No. Perdón, no escuché la pregunta, es que me asomé aquí a la puerta. ¿Qué pasó? No, que si todo estaba bien con el tema de alcoholismo. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, digo, lo que yo alcancé a escuchar bien, lo que comentaba aquí en Petit Comité es que no se toman el disulfiram, porque como la reacción, digo, o sea, que tiene problemas avanzados, vamos, o importantes con el alcohol, insisto, no es la cantidad que se toma, sino es la forma como se toma. Obviamente no va a querer tomarse un medicamento que al momento de tomarlo le da esta reacción. ¿Okay? Entonces, es el famoso Antabus, era el nombre comercial del medicamento, por los efectos secundarios tan importantes que generaba en ellos. Pero básicamente, ¿cuál es el problema? Que la gente no se los toma. Sabiendo que les genera esto, pues es muy difícil que lo puedas hacer. Por eso la popularidad de utilizar otros medicamentos como las benzodiazepinas. ¿Okay? Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo después de que, bueno, si nuestro paciente sabemos que está previamente intoxicado por alcohol etílico, inmediatamente que llegue con nosotros al hospital, tenemos que prescribirle las benzodiazepinas o cuánto tiempo después de la eliminación del alcohol en el sistema se da? Y sobre todo porque las benzodiazepinas se combinan su efecto depresor del sistema nervioso central con el alcohol, que es también depresor del sistema nervioso central. Y vuelvo a reiterar, uno debiera medir los niveles de alcohol en sangre, ¿no? Como cuando le hacen la prueba de alcoholemia. Eso permite ver si el paciente, por los niveles que tiene, puede exponerse a medicamentos como tipo benzodiazepinas. En caso contrario, ¿no? Con niveles de por medio, debe uno disminuir al punto que o ya bien no tiene niveles o los niveles representan poco riesgo para combinarlos con benzodiazepinas. Es más bien dinámico. O sea, si alguien está con intoxicación alcohólica y lo llevan al hospital, pues no es recomendable hacerlo porque sí, o sea, si tiene el nivel de alcoholemia muy importante, puede haber depresión del sistema nervioso central. ¿Por qué no se hace los exámenes de cuantificación de alcohol en sangre? ¿O por qué no son rutinarios? Porque aquí una pregunta muy interesante de su compañera. A ver, ¿me recuerda su nombre? Mariana. De Mariana. Mariana nos pregunta aquí en el aula que por qué no se practican de rutina. Pues sí se hacen, pero en muchos lugares no tienen la tecnología
¿no? O la gente no quiere pagar por ellos. O sea, una forma sencilla es lo que uno exhala, ¿no? Con el alcoholímetro. Pero la forma más precisa, legalmente hablando, es justamente la forma en sangre. Y que no hay tanto problema. Lo que pasa es que la prueba sencilla es la que es cualitativa. Hay o no hay, pero no te dice cuánto, ¿no? Si yo me acabo de tomar media cerveza, me va a salir tan positiva como alguien que a lo mejor se tomó una botella de ron. ¿Okay? Entonces, lo ideal es tener niveles en sangre. Cuando en tema legal, alguien que sea declarado intoxicado legalmente, o sea, incapaz de poder tomar decisiones porque su sistema nervioso central está bajo la influencia del alcohol, es legal tomarlo en sangre. De lo contrario, no vale. No vale. ¿Ok? Y tienen que apuntarse la hora y tienen que hacer las condiciones. Incluso debe haber gente que atestigue, porque si la persona no es capaz de dar un consentimiento, ¿quién dice que el nivel de alcohol sea del mismo, no? O sea, ahí traemos una serie de tecnicismos, pero una vez más, o sea, en ese paciente que está con intoxicación alcohólica, más importante es que no hagan hipoglucemia, más importante es reponer dosis de piridoxina, de tiamina, de niacina, porque eso disminuye los riesgos de tener encefalopatía y síndrome del retiro de alcohol, ¿no? De la interrupción del consumo de alcohol. ¿Sí se escuchó? Sí, doctor. Ok. Bueno, vamos a pasar a hablar sobre los barbitúricos. Estos van a ser fármacos que nos van a causar relajación y somnolencia, más que nada. Van a tener un efecto sedante, un efecto depresor. Normalmente, bueno, actualmente más bien, se utilizan como antiepilépticos, por ejemplo, el fenobarbital. Sin embargo, pues hay que utilizarlos con mucho cuidado. Son la causa más frecuente de intoxicación aguda de origen voluntario y van a estar disminuyendo la función mental, van a tener función hipnótica incluso, y sus efectos los vamos a notar a los 15 o 30 minutos tras su ingesta oral. Van a ¿Dónde deprimir tienes que es la causa más frecuente? ¿Dónde viene, perdón la interrupción, dónde viene que es la causa más frecuente de intoxicación aguda de origen voluntario? Lo leí en el manual de medicina de urgencias y emergencias del Tintinel, no, ay, no me acuerdo del autor. No, no, se los pregunto en buena lid, no es otra cosa. Lo que pasa es que los barbitúricos prácticamente ya no se prescriben. Eran medicamentos sedantes, hipnóticos, o sea, inductores de sueño, relajantes en los años 50, popularísimos, ¿eh? Popularísimos. El problema son los efectos a dosis mayores. La combinación con el alcohol, la combinación con benzodiazepinas y la rápida depresión del sistema nervioso central. Pero ahorita, hoy en día, conseguir barbitúricos es de lo más difícil. O sea, por eso me llamó la atención de que es la causa más frecuente. O sea, dije yo, pues igual y hay que ver la actualización, dónde está. No, chéquenlo muy bien porque ahorita voy a hacer una rápida búsqueda, pero estoy seguro que ya barbitúricos prácticamente en el mercado ya no están. No, sí, de hecho es ilegal. Ajá. Es Entonces, ilegal. no, causa más frecuente. Sí, yo creo que hay que ver la fuente, ¿no? Ok. Por, Bueno, estos barbitúricos van a deprimir la actividad noradrenérgica, que como ya sabemos, la noradrenalina normalmente pues nos va a estar dando pues reacciones hipertensivas, y todo eso. Entonces, pues como la deprime, vamos a encontrar pues lo contrario: hipotensión, vasodilatación, somnolencia, en general una relajación sistémica. Y van a deprimir la actividad muscular esquelética y miocárdica, que precisamente de ahí vamos a encontrar toda la clínica del paciente. Y les puse esta tablita que la verdad encontré y me gustó mucho, porque lo resume, siento, muy bien. De acuerdo a los barbitúricos de acción ultracorta, corta, media y acción prolongada, junto con sus dosis tóxicas, y bueno, para que las conozcan y las chequen con más detalle al rato que termine la clase. Entonces, como van a deprimir todos estos receptores noradrenérgicos,
nos va a estar dando una clínica de acuerdo igual al nivel de intoxicación, leve, moderada o grave. En la intoxicación leve moderada, pues va a haber disminución del nivel de la conciencia, bradilalia, precisamente por esta alteración a nivel neurológica. El paciente va a articular más lento, ataxia. En la intoxicación grave ya puede presentar hipotensión, hipotermia, bradicardia, un paciente flácido, hiporrefléxico, puede entrar en coma, incluso va a tener periodos de apnea. Y también pues encontré que algo muy característico en estos pacientes es que van a presentar este patrón respiratorio, que es la respiración de Cheyne-Stokes, que precisamente está caracterizada por periodos de apnea. El diagnóstico va a ser principalmente clínico y muy importante mandar a hacer el perfil toxicológico tanto en orina como sangre y independientemente de todos los niveles y todo lo que salga, todos los pacientes van a tener que ser ingresados. Van a tener que ser ingresados. El tratamiento, y como lo vamos a ver más adelante con todas las drogas, va a ser, lo vamos a comenzar con medidas de soporte general, medidas de soporte vital. Vamos a asegurar la vía aérea del paciente, bueno, lo que ya conocemos como ABC, ¿no? Airway, breath y circulation. Le vamos a tener que realizar un lavado gástrico. Este va a ser útil solo durante las primeras 4 horas después de que se haya ingerido el barbitúrico. Vamos a le vamos a dar al paciente carbón activado para alcalinizar como todo el tracto, mediante frascos de 200 y 400 mililitros en ciclos repetidos, en dosis repetidas. Le vamos a dar 1 gramo, es decir, 8 mililitros por kilogramo cada 4 horas. O sea que para un paciente de 70 kilos más o menos le vamos a estar dando 56 mililitros. Vamos a alcalinizar la orina mediante solución glucosada, 1000 mililitros de esta solución al 5%, más 100 mililitros de bicarbonato sódico, todo esto con el objetivo de mantener el pH urinario mayor a 7.5 o incluso 8. Aquí les puse un ejemplo de cómo se ve el fenobarbital, o cómo se veía, junto con sus dosis letales. Estas les puse un cuadro al principio, pero aquí se los repetí con la intención de que, pues, vaya, de que estos son como los más importantes, los que más se mencionan. El tiopental, su dosis letal va a ser de 1 gramo, el butabarbital de 2 a 3 gramos, secobarbital de 3 gramos, el fenobarbital de 5 gramos y el barbital de 10 gramos. Todo esto va a tener una tasa de mortalidad menor del 10%, sin embargo la podemos reducir al 2%, siempre y cuando nosotros demos el tratamiento precozmente y siempre y cuando sea el adecuado. Como complicaciones vamos a tener broncoaspiración, neumonía, precisamente por esta broncoaspiración, shock cardiogénico, puede haber insuficiencia renal e incluso edema pulmonar, que este edema pulmonar mencionan que es no cardiogénico. En cuanto a las anfetaminas, pues estas anfetaminas van a ser una abreviatura por su estructura química, que es alfa-metil-feniletilamina, y van a ser sustancias derivadas de la fenilisopropilamina. Aquí les puse un ejemplo de todos los tipos de anfetaminas, como la D-metanfetamina, P-hidroxianfetamina, 2,5-dimetoxi-4-metilanfetamina. Y posteriormente se realizaron drogas de diseño, drogas sintéticas, anfetaminas sintéticas, que van a ser derivadas de la metiletilamina, como puede ser el éxtasis o bien la droga del amor. Su metabolización va a ser hepática, su eliminación renal, entonces pues ya sabemos como más o menos qué vamos a encontrar en los laboratorios del paciente si la metabolización va a ser hepática. Van a estimular la liberación de dopamina, noradrenalina y de la serotonina. Es precisamente que por eso vamos a encontrar a un paciente todo exaltado, todo excitado, muy emocionado. Va a presentar efectos alucinógenos, va a inducir efectos estimulantes del sistema nervioso central y muy importante y característico de esto es que van a haber episodios de flash o rush, que van a ser episodios de sensación de intensa euforia. Bueno, ¿qué va a suceder? Les puse la fisiopatología junto con la clínica, más que nada como para correlacionarla y acordarnos un poquito. La anfetamina, creo que no se puede hacer grande. Bueno, la anfetamina se va a unir a estos receptores que podemos ver. Bueno, nosotros tenemos nuestra neurona presináptica y nuestra neurona postsináptica. En la neurona presináptica nosotros tenemos vesículas, ya sabemos, ¿no? Con los neurotransmisores.
en estas vesículas se van a estar liberando la noradrenalina, dopamina. Bueno, y tenemos receptores de dopamina y noradrenalina. Esta anfetamina va a estar uniéndose a estos receptores. Se va a unir, los va a activar y va a producir la liberación de todos estos neurotransmisores de reserva alojados en estas vesículas. Ajá. Entonces, como va a haber un aumento de estos neurotransmisores en este espacio, estos receptores de dopamina y noradrenalina los va a convertir, ya no van a ser receptores, sino canales completamente abiertos, es decir, que va a permitir como el paso directo. Va a permitir el paso directo y esto va a producir como toda la clínica, porque va a haber una acumulación. Va a haber una acumulación, va a haber mayor producción y va a ser muy fácil que pues estos neurotransmisores produzcan su efecto. Además de que las anfetaminas van a estar inhibiendo, por así decirlo, los transportadores de monoaminas, que estos transportadores de monoaminas van a recapturar la dopamina y la noradrenalina. Entonces, como los van a estar inhibiendo, pues no va a haber esta recapturación para que se reciclen, se van a empezar a acumular y va a incrementar aún más los niveles extracelulares de dopamina y noradrenalina. Y pues ya sabiendo los efectos de noradrenalina y dopamina, nos vamos a la clínica. Va a haber midriasis, hipertensión, hipertermia, taquicardia, hipertonía, alteración del estado de la conciencia. Aquí se los puse de una vez en estos casos de éxtasis, que son como cuadros más graves, como vómitos, síndrome de piernas inquietas. Esto convendría que lo leyeran más a profundidad al rato, pero esto está dado principalmente por la dopamina, ansiedad, fuga de ideas, ataques de pánico, delirio, palpitaciones, dolor precordial y bruxismo. Y relacionado con la noradrenalina, pues síndrome coronario agudo y crisis hipertensiva. Y también podemos clasificar esta clínica por rango de toxicidad. Una intoxicación leve, donde el paciente nada más va a estar ansioso, irritable, con dolor de cabeza, náuseas, vómitos, verborrea. Va a presentar exantema y piloerección, sudoración profusa, palidez, sequedad de mucosas, retención aguda de orina y disuria. En una intoxicación moderada puede haber confusión, agitación, ya un comportamiento estereotipado, es decir, pues un comportamiento bastante excitado, por así decirlo, reacciones de pánico, hipertensión arterial, dolor abdominal y torácico, puede haber arritmia cardíaca, fiebre, midriasis, taquipnea, alucinaciones y coreoatetosis. Y por intoxicación grave, entonces pues ya el paciente va a presentar delirio, una hipertensión bastante evidente, puede haber hiperpirexia, que es mayor de 40 grados, coma, crisis convulsivas, déficit neurológico focal, va a haber ya inestabilidad hemodinámica, rhabdomiólisis, coagulación intravascular diseminada, infarto al miocardio e infarto renal. Entonces, pues precisamente por eso también va a ser muy importante que le mandemos a hacer las pruebas de función hepática para ver, vamos a checar su nivel de creatinina por la rhabdomiólisis, que son complicaciones, y les vamos a dar un tratamiento a cada una de las complicaciones, aparte pues de la intoxicación en general. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Igualmente le vamos a pedir los mismos estudios que, por ejemplo, en los barbitúricos. Vamos a pedir la tira reactiva para ver la tira reactiva para ver la glucemia, tira reactiva de orina, su biometría hemática completa, la detección de las anfetaminas en orina, la química sanguínea, un electrocardiograma, la radiografía de tórax. Leí que el test de embarazo, más que nada como para tamizar a esos pacientes, bueno, no tamizar, como para revisar a esos pacientes que sean adictas y empezar a darles tratamiento en su embarazo. Y la tomografía. Y bueno, el tratamiento va a estar más que nada, como ya dijimos, primero que nada, medidas generales, estabilizar a nuestro paciente, la evacuación gástrica, que va a ser mediante carbono activado, o incluso mediante catárticos, precisamente mediante el sorbitol. Les vamos a canalizar una vía venosa periférica, les vamos a tener que estar controlando constantemente la tensión arterial y su diuresis, sus pérdidas. Y muy importante colocar al paciente en un lugar donde no haya ruido, donde pueda estar tranquilo, para precisamente evitar todos estos episodios de excitación. Evitar la acidificación de la orina, ya vimos anteriormente cómo vamos a alcalinizarla.
y el tratamiento sintomático de cada una de las complicaciones. Tenemos que en el caso de que nuestro paciente presente crisis hipertensivas, el antihipertensivo de elección va a ser el nitrocruciato sódico y pues como ayuda para relajarlo le vamos a dar sus benzos. Por ejemplo, aquí en el de elección, en este caso de las anfetaminas, va a ser el midazolam. Y bueno, ya tratamos a nuestro paciente, ya lo tenemos con signos vitales normales, sin sintomatología, ya lo observamos por lo menos durante 4 horas y ya le hicimos su evacuación gástrica con carbono activado, pues lo vamos a poder dar de alta siempre y cuando lo derivemos a una evaluación psiquiátrica. Pues precisamente para evitar recaídas, ¿no? De que suceda lo mismo. Vamos a pasar a hablar sobre el cannabis. El cannabis es la sustancia de uso ilegal más consumida en todo el mundo. Va a derivar de esta planta que podemos ver aquí, que es la planta cannabis sativa. Oye, Y- no, estaba comentando aquí que esto sí es cierto. Le digo que camino a la escuela de mis hijos, me encontré un jovencito fumando marihuana, ¿no? O sea, ya no es algo que se esconda. El problema es que todavía sigue siendo un tema gallo-gallina, ¿no? Se dice que se permite, pero todavía conserva cierta ilegalidad. Los canales de distribución todavía son ilegales, ¿no? A menos que tú tengas tu sembradío en casa, que podrías tenerlo, pues teóricamente estarías infringiendo la ley, no por su consumo, sino por la forma como la obtienes, ¿no? Y el problema que nosotros vemos aquí es de que es otra droga fumada. O sea, al final del día es como los instrumentos de vapeo o el mismo tabaco. O sea, el que se generen sustancias producto de la ignición y que las metas al árbol respiratorio es un factor de riesgo para enfermedades pulmonares. Fúmese lo que se fume, se pueden fumar una alfombra si quieren, pero el tema es ese, el tema es la forma de su consumo. No estoy hablando de que debe ser legal o no, yo creo que ya suficiente problema tenemos con las drogas mal llamadas legales como para adicionar otra más. Ese es mi punto de vista, no quiero que nadie piense es que me vienen a dar clases de moral. Simplemente es el problema que representa una regulación incompleta para un producto que, como dice ahí, es de amplia distribución, que es ilegal, pero de amplísima distribución. ¿Ok? Ok. Bueno, tenemos que su principio activo va a ser el delta 9 tetrahidrocannabinol. Y como dice el doctor, se ha estado investigando sus usos médicos, sobre todo pues en pacientes oncológicos, en respecto a las quimioterapias, pues para disminuir las náuseas, vómitos que van acompañados, analgésico y también como relajante. Todas las partes de esta planta van a contener sustancias psicoactivas, es decir, que no importa de dónde tomemos el cannabis, todo va a tener sustancias psicoactivas. Y tenemos en orden creciente a decreciente diferentes tipos de presentación, como el aceite de hachís y la marihuana. Sobre su farmacocinética, pues vamos a tener que sus diferentes vías de administración, oral, la cual va a ser de absorción lenta, precisamente porque tiene que pasar como por todo el metabolismo, vía inhalatoria y vía intravenosa, que como dice el doctor, lo más frecuente es que se inhale. Va a tener una muy buena absorción y distribución, ser hipofílico, entonces pues ya sabemos que si donde haya tejido adiposo, pues ahí va a estar sobre todo el cannabis. Su metabolización va a ser hepática y su ritmo de excreción va a ser lento. Y precisamente por esto es que si nosotros le hacemos una prueba a la semana, 2 semanas o incluso al mes al paciente, vamos a poder encontrar en el examen sus metabolitos. Y en cuanto a la farmacodinámica, pues tenemos que su principio activo, el delta 9 tetrahidrocannabinol, va a actuar sobre receptores endocannábicos, endógenos en el sistema nervioso central, sobre todo en estos que se llaman N-araquidoniletanolamina y 2-araquidonilglicerol. Estos receptores van a contar con 2 tipos, CB1 y CB2. De estos dos, estos van a funcionar con canales de cloro y calcio, pero sobre todo se habla de los receptores CB1, que son los de importancia clínica,
Lo que va a llegar a hacer el cannabis va a llegar a inhibir estos receptores y por lo tanto va a llegar a inhibir los canales va a inhibir los canales de calcio. Y aunado a esto, el cannabis va a potenciar la función dopaminérgica. Y como ya sabemos, la dopamina viaja junto con el calcio. Entonces, si no hay calcio, no se produce toda esta recaptación de dopamina y se va a empezar a acumular y de ahí el cuadro. Principalmente va a haber una tolerancia inversa que posteriormente se va a convertir en una tolerancia directa. En la clínica vamos a tener una intoxicación aguda por pseudopercepciones, trastornos de la percepción temporoespacial y alucinación. Vamos a ver al paciente con hiperemia conjuntival, los ojos rojos, todo miótico, las pupilas mióticas, puntiformes también se dice, todo taquicárdico y va a presentar sequedad de mucosas. Estas son imágenes que les puse como ejemplo de las percepciones temporoespaciales, visuales. Y dentro de las reacciones adversas agudas, podemos encontrar reacciones pánicas, delirio tóxico agudo y estados paranoides agudos. Lo más frecuente es que haya delirio tóxico agudo, y tenemos que su uso crónico se ha asociado con síndrome amotivacional, es decir, que en estos pacientes nosotros vamos a tener que estar muy atentos, muy alertas en ver si hay un estado depresivo, un trastorno depresivo o no, para posteriormente derivarlo con psiquiatría. Va a producir una disminución de la capacidad vital pulmonar, precisamente por todo lo que ya nos comentó el doctor. Efectos sobre la función reproductora, va a afectar la fertilidad, riesgo vascular a largo plazo y van a tener episodios de flashback, aún después de que hayan dejado de consumir durante cierto tiempo la droga. Y su tratamiento va a ser sobre todo psicosocial. Para la cocaína, este va a ser un derivado de esta plantita que podemos ver bonita, llamada eritroxilon coca. Su principio activo va a ser el metiléster de benzoilegonina, que es precisamente lo que vamos a nosotros buscar en las pruebas toxicológicas. Aquí un ejemplo de sus formas de presentación, la cocaína en polvo y su derivado, que es el crack. Aquí les puse una tablita con las diferentes... La cocaína en polvo más bien es un producto químico que se llama... déjame ver, por aquí tengo anfetaminas. Creo que es el tema con la cocaína en polvo, es que es un proceso de acetilación. Déjame... O sea, no es el consumo de cocaína pura, pues, ¿no? Ah, sí, no, ya está manejada químicamente. Sí, entonces ahorita les digo. Powder. Powder. Hidrocloruro. Es un hidrocloruro. ¿No? O sea, no es la sustancia per se. Entonces, digo, tiene ciertas situaciones que dependen de la forma química de presentación, ¿no? Digo, por ejemplo, no es que ninguna forma de presentación sea noble, ni mucho menos, pero hay algunas que son más peligrosas, ¿no? Hay algunas que se combinan incluso con combustibles, con hidrocarburos, como lo es crack, que es lo último que queda del proceso de cocción de la cocaína. Y de hecho, para potenciar aún más su acción, también se lo administran con alcohol, que es precisamente lo que les puse aquí. Fíjate. Entonces va a producir efectos más letales. Aquí les puse las vías de administración: intravenosa, nasal, inhalatoria o gastrointestinal. Oral. Junto con cuándo inicia su acción, en qué momento alcanzan su acción máxima y cuánto dura su acción. Es la segunda droga de abuso ilegal más consumida en todo el mundo. La primera es el cannabis, la segunda es la cocaína. Y vamos a tener dos patrones de consumo. Uno, que el paciente pues sea episódico, es decir, en atracones, o un consumo crónico, que precisamente en estos casos es precisamente lo que comentamos de qué hacen para potenciar su acción, sobre todo con el crack. Lo consumen normalmente con alcohol, ya que este favorece su efecto.
Su vida media va a ser aproximadamente de 1 hora, como lo podemos ver aquí, la duración de la acción. Su metabolización va a ser hepática y su eliminación va a ser por estereasas plasmáticas, es decir, pues, por hidrólisis. Su dosis letal oral va a ser de 1200 miligramos. Sin embargo, cuando se administra por vía intravenosa, van a necesitar dosis más pequeñas. Se han descrito incluso casos de que se mueren hasta con 20 miligramos. Y en la clínica van a tener efectos simpático-miméticos. Efectos simpático-miméticos, pues como euforia, midriasis, hipertermia, un paciente agitado que puede entrar en coma, puede tener crisis convulsivas, accidentes cerebrovasculares, coagulación intravascular diseminada, rhabdomiólisis y un colapso completamente cardiovascular. Además de que va a inhibir la recaptación de monoaminas, como es la dopamina. Entonces, pues esto va a estimular aún más estos efectos. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve una lesión a nivel cerebral causada por la cocaína, esto ya en un uso crónico. Y algo muy importante y que me gustó mucho es este signo común que vamos a encontrar normalmente en estos pacientes que consumen cocaína esnifada, que es la necrosis del tabique nasal. Así lo vamos a encontrar, por eso es muy importante explorarles la boca a los pacientes, la nariz también. Y otro signo muy importante, pero que no pude encontrar una imagen representativa, sin embargo, Pero pues ese es el sabemos... paladar, ese es el paladar, bueno, es el paladar. Parecía ser más bien de un granuloma de la línea media o un linfoma angiocéntrico, pero en el paciente que es cocainómano, ahorita tengo una foto, el paciente es raro porque, hagan de cuenta que usted le ve la nariz a alguien, siempre en algún momento de verlo fijamente le ves el tabique. Digo, o sea, no es que te des cuenta de la nariz, pero de repente no ver absolutamente nada, ver de un lado a otro, porque la necrosis del tabique ya era completa, pues sí se ve dramático, ¿eh? Como con Lucía Méndez, ¿no? La actriz, que era muy adicta y se veía, bueno, se destrozó la nariz. Ay, no sé. Digo, puede ser que sí. Algunos dicen que también Michael Jackson. También. Seguramente, ¿no? Entonces, sí es un tema, pues sí, les digo, no sé cómo definirlo porque otra vez el problema del abuso de esas sustancias, primero surge con el contacto con estas sustancias. O sea, el primer contacto jamás es que se les vaya la mano, ¿no? Digo, a lo mejor alguien en su primera ocasión se pone una de aquellas, pero de la luna. Pero la mayor parte de las veces son pequeñas pruebas y empiezan y empiezan y empiezan. Y entonces se vuelve, recuerden que hay un mecanismo de recompensa. Entonces los pacientes, las personas, porque realmente son pacientes, el término adicto suena como a delincuente. Las personas que enferman con esta dependencia farmacológica, ¿no? Ya incontrolable con el abuso de estas sustancias y que lleva al abuso de estas sustancias, lógicamente empiezan con dosis cada vez más altas y periodos cada vez más cortos. Pero normalmente no empiezan siendo con grandes dosis, empiezan con pequeñas dosis que gradualmente pues van incrementando, ¿no? Y lo más desafortunado, triste de nuestro ambiente es que ustedes a su edad ya son grandes comparado con aquellas personas que empiezan el consumo de estas sustancias. Ustedes tienen como 22 años, más o menos, ¿ok? El inicio del contacto de estas sustancias es alrededor de los 16 a 17 años en nuestro país. En algunos lugares incluso menos. Entonces, por esa razón es muy importante hablar, digo, abiertamente de lo que es. Digo, yo no voy a acusar a las personas. He conocido personas que tienen esta situación, que son enfermos, y pues debe atenderse como tal. Es un problema de salud. Y a la medida que uno lo vea como un tabú, pues lo único que vamos a hacer es permitir que el problema crezca, pero el problema no va a decrecer, el problema sigue creciendo. ¿Ok? Ok. La serie Aeropuerto. Perdón. Entonces, aquí les puse un ejemplo de cómo vamos a encontrar el paciente tipo, que es una persona joven, ansiosa, agitada, taquicárdica, midriática, toda sudorosa,
hipertensa, con dolor torácico, crisis convulsivas o inclusive un accidente cerebrovascular isquémico o incluso hemorrágico. El diagnóstico lo mismo, lo que cambia pues en la determinación vamos a encontrar su principio activo. Y algo muy importante es que su uso crónico se ha asociado con la formicación o el síndrome de Magnum, que son las alucinaciones táctiles. Es de que nuestro paciente nos va a decir, ay, es que siento que me están caminando hormigas. O por ejemplo, en este ejemplo, que me están caminando pulgas. O sea, él las va a sentir en su piel. Tenemos otros tipos, como en la abstinencia alcohólica grave, o las alucinaciones en el delirium tremens, que nada más van a ser alucinaciones visuales. Y en el delirio de parásitos, pues ese nada más va a ser pues el que el paciente piensa, no las ve, no las siente, pero el paciente piensa que tiene bichitos en todo su cuerpo. El tratamiento va a ser de acuerdo a la clínica y va a estar basado más que nada igual en las benzodiazepinas, dar antipsicóticos, propanolol en el caso de arritmias y para las convulsiones dar diazepam. En los alucinógenos, pues lo pueden encontrar así o también son llamados psicomiméticos, psicodislépticos o bien psicodélicos. Van a tener efectos en el sistema serotoninérgico o glutamatérgico y sus principales representantes van a ser el LSD, es decir, dietilamina del ácido lisérgico, el peyote, los hongos, y las sustancias sintéticas que son con mayores efectos, como la ketamina o fenciclidina. Van a estar alterando la función cognitiva y la percepción de la realidad, es decir, que estos pacientes, pues precisamente como dicen, ¿no? Alucinógenos, van a tener alucinaciones visuales, táctiles y auditivas, y no van a producir dependencia. Se van a clasificar según su origen y su estructura química. Según su origen, son naturales o sintéticos. Naturales como la escopolamina, como la mandrágora, la que vemos en Harry Potter. Bueno, sí existe, es esta. La mescalina, que es el alcaloide del peyote, que es este. La psilocibina, que es el principio activo de los hongos que se utilizan para rituales sagrados en México, que es este. Y estos otros, pero estos son como los de mayor importancia. Alucinógenos sintéticos, como el LSD-25, que es esta plantita. Derivados triptamínicos, N-metil-3-piperidilo, que comercialmente se conoce como Ditran, que se toma de este. Y la 2-fenilciclohexilpiperidina y derivados anfetamínicos, que se combinan con anfetaminas. Y según su clasificación química, vamos a tener a las indolalquilaminas o derivados indólicos, como el LSD, psilocibina o psilocina, relacionados a feniletiliaminas, como la mescalina, elenicina, miristicina, aquellos que producen acciones anticolinérgicas o colinérgicas, como la atropina o escopolamina, respectivamente, arilexilamina, como la ketamina, derivados de cannabis sativa y opiáceos, porque pues los combinan normalmente para potenciar efectos, y fármacos como puede ser corticosteroides, esteroides sexuales. Bueno, aquí en la clínica vamos a tener como 3 presentaciones: delirio tóxico, alucinosis y trastorno perceptivo postalucinógeno. En el delirio tóxico, pues va a ser el más característico, va a ser un síndrome delirante orgánico con distorsión de esquemas espaciales y temporales. Alucinosis van a haber cambios perceptivos, cambios en la función cognitiva, despersonalización, ideas delirantes, sinestesias o alucinaciones, que sobre todo van a ser visuales, y trastorno perceptivo postalucinógeno, que son estos episodios de flashback, son generalmente transitorios e incluso pueden darse tras un tiempo sin consumir el alucinógeno. El tratamiento igualmente va a ser sintomático, vamos a dar haloperidol y diazepam, y igualmente colocar al paciente en un ambiente tranquilo, en un ambiente relajante, para evitar el desencadenamiento de, otra vez, todas estas alteraciones en la percepción, y estos pacientes más que nada van a presentarse con las pupilas midriáticas, con midriasis. Pasando a los opiáceos, pues van a ser sustancias derivadas de Papaver somniferum, de una planta que se llama Papaver somniferum, se conoce mejor como adormidera o bien amapola. Van a
tener muy buena absorción, tanto oral como intramuscular. Un representante muy bueno de estos opiáceos, droga, va a ser la heroína, ya sea intravenosa o inhalada. El metabolismo de estos opiáceos va a ser hepático y van a tener una pequeña eliminación urinaria. La heroína clandestina es el opiáceo ilegal más consumido. Solo va a contener el 5 al 10% del opiáceo. Tanto este como otros van a estar constituidos también por lactosa, fructosa, quinina, estricnina y fenacetina. Y también este abuso de estos opiáceos puede observarse en pacientes que no son drogodependientes, es decir, como en este caso de la heroína, que es ilegal, sino también en estos pacientes con dolor crónico, que como ya sabemos, un buen ejemplo de un opiáceo que se receta es el tramadol, que precisamente pues, se utiliza en dolor crónico, en pacientes con dolor neuropático. Entonces, es muy frecuente que o por ejemplo, el TRIB12, ¿no? De que el paciente se está inyecte, el TRIB12 pueden resultar con una intoxicación por opiáceos, precisamente por el tramadol. Van a actuar mediante receptores endógenos. Vamos a tener 3 tipos, mu, kappa y delta. Los principales o los de mayor importancia van a ser los receptores tipo mu, que se van a encontrar en las áreas centrales precisamente del dolor, que van a producir analgesia, estreñimiento y van a tener efectos sobre la respiración. Van a estar estimulados mediante las beta-endorfinas y la morfina y, como ya les dije, están más importantes sobre todo en este aspecto de la dependencia. También tenemos otros 2 receptores, el receptor kappa en la corteza cerebral y el receptor delta en la región límbica. Y van a producir tolerancia cruzada. En los usos médicos, pues podemos utilizarlos como analgésicos para el dolor intenso agudo, una anestesia intravenosa como el fentanilo, se puede dar en el parto dando meperidina. Para el edema agudo de pulmón, un ejemplo puede ser la morfina, antidiarreicos como la loperamida y antitusígenos como la codeína o el dextropropoxígeno. Entonces, pues, si hacemos un abuso sobre todo de antidiarreicos que pues son de uso común, pueden intoxicarse. También se van a clasificar según su actividad en agonistas puros, agonistas parciales y antagonistas puros. Agonistas puros tenemos mayores y menores. Mayores como la morfina, heroína, oxicodona. Menores como la codeína, el propoxifeno, la loperamida, el tramadol. Un agonista parcial que es la buprenorfina y un antagonista puro. Esto es muy importante porque lo vamos a ver más adelante, la naloxona, naltrexona y nalmefeno. En cuanto a la clínica, les puse esta tablita que describe muy bien respecto a los sistemas que vamos a encontrar, pero pues para aprendernos y para deducir toda la clínica, yo les puse como esta triada, que es la triada clásica de intoxicación por opiáceos, que va a haber una depresión del sistema nervioso central, va a haber miosis y también una depresión respiratoria. Entonces, pues ya podemos de ahí deducir que nuestro paciente va a estar bradicárdico, va a presentar bradipnea, va a presentar temperatura disminuida, etcétera, todo disminuido. El tratamiento para estos casos va a ser la naloxona en infusión continua. ¿Por qué la naloxona? Porque la naloxona, como ya vimos, es un antagonista puro de opiáceo. Este va a bloquear todas las acciones entonces de los que son los agonistas puros, principalmente a nivel de los receptores mu. Se van a unir a estos y van a bloquear su acción. Y bueno, además de que pues es importante saber que no tienen otras acciones farmacológicas de importancia clínica, entonces pues no van a ser seguros. No va a producir tolerancia, no va a producir dependencia, ya sea física o psicológica, y pues también muy importante dentro del tratamiento dar soporte vital. Aquí les puse los trastornos por consumo crónico, que vamos a ver, efectos debidos al propio opiáceo, efectos debidos a los adulterantes, que es cuando ya los combinan, y efectos debidos a, según la vía de administración. Y aquí hablamos sobre el síndrome de abstinencia por opiáceos. Va a ser un paciente que va a presentar disforia, náuseas y vómito, dolor muscular, epífora, rinorrea, sudoración profusa, piloerección, no va a poder dormir, ansiedad y fiebre. Vamos a tener 2 tipos de presentación a la exploración oftalmológica. Vamos a tener pupilas midriáticas,
Esto en abstinencia de heroína, hablando sobre opiáceos nada más, porque pues también podemos encontrar anhidráticas en intoxicación por cocaína, o pupilas mióticas cuando sea una intoxicación por opiáceos en general. O sea, la heroína va a ser más que nada en abstinencia, las anhidráticas van a ser más que nada por abstinencia de heroína. ¿Cómo vamos a tratar este síndrome? Pues va a ser mediante dos modelos, uno sustitutivo y uno sintomático. El sustitutivo, que va a ser precisamente con opiáceos, como la naloxona o incluso la metadona, que igual es un antagonista, con reducción gradual en 5 a 10 días. Este es el tratamiento de elección. Y el modelo sintomático, pues que sin opiáceos vamos a dar benzodiazepinas, analgésicos, que van a ayudar a disminuir precisamente la actividad simpática asociada a esta abstinencia. Este esquema me gustó mucho, está algo largo, pero pues es muy importante que nosotros como veamos más o menos qué hacer, cuáles son las desventajas y las ventajas de cada abordaje, de cada tipo de abordaje psicosocial, cuando es un tratamiento sustitutivo con la metadona y una deshabituación mediante mantenimiento precisamente con la naltrexona. Y bueno, en los solventes volátiles, pues vamos a tener, pues más que nada, van a tener, bueno, lo pueden encontrar también como inhalantes, porque la mayoría son inhalantes. Lo podemos encontrar en pegamentos, disolventes, combustibles, derivados de hidrocarburos. ¿En dónde? Pues en acetonas, cloroformo, éter, gasolina, líquidos de parafina, etcétera, productos de limpieza. ¿Qué van a provocar? Mareo, nistagmo, incoordinación, disartria, marcha inestable, temblor, obnubilación, diplopía e incluso pueden inducir al coma. Todos los pacientes van a requerir ingreso hospitalario y aquí podemos ver diferentes etapas ya más neurológicas. Por ejemplo, la euforia con alucinaciones visuales auditivas. Posteriormente pasan a tener somnolencia, ataxia, pueden inducir coma, crisis convulsivas y van a provocar necrosis hepatocelular y necrosis tubular aguda. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes intoxicados por solventes volátiles? Por productos de limpieza normalmente. Les vamos a administrar oxígeno. Vamos a tener que retirar la ropa precisamente porque hay productos de lavado que tienen entonces es precisamente por eso la importancia de retirar la ropa para evitar su continuo contacto con la piel. Descontaminación gástrica igual. Está contraindicado inducir el vómito. Y podemos utilizar también la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína precisamente porque es capaz de prevenir una lesión hepática, una hepatotoxicidad, precisamente para evitar la necrosis hepatocelular. Como, bueno, aquí les puse, es eficaz en prevención de hepatotoxicidad, también en intoxicación por tetracloruro de carbono, y va a ser útil, eficaz, siempre y cuando se administre en las primeras 10 horas después de su ingesta. Y si nuestro paciente se intoxica por algún hidrocarburo aromático, por ejemplo, aquellos derivados del benceno, pues entonces vamos a tener que evitar toda la clínica simpático-mimética y prevenir arritmias graves. Y aquí les puse, como es bastante información, y para diferenciar cuáles son las acciones de cada una de las drogas, la dependencia, cómo vamos a encontrar las pupilas, que también por ahí podemos diagnosticar, les puse esta tablita comparativa, que pues sí es más fácil aprendérnoslo así. Y pues aquí están mis referencias y eso sería todo por mi parte. Bien, muchas gracias. ¿Dónde está Ron? Pásame a Ron, de favor, para que nos tome la foto final. Sí. Bien, es un tema largo. Yo lo que les invito, digo, obviamente no es tan sencillo. No te vayas a salir todavía. Para poder tomar la foto final para todos. Bien, el tema importante aquí es que sí necesitamos repasar esto continuamente. Hay otras sustancias que han surgido en fechas recientes que son derivados, que son modificaciones estructurales a compuestos, por ejemplo, el caso de la codeína, que es un opiáceo débil, mediante cierta modificación puede convertirse en un fármaco
con actividad semejante al fentanilo, otro opiáceo de acción mucho más potente, 100 veces más potente que la morfina. De hecho, por eso es que se usa como el medicamento para mantener sedado al paciente en la unidad de terapia intensiva con seguridad cardiovascular. El problema es de que quien lo usa, no lo usa con esos propósitos, lo está usando para tener un efecto depresor del sistema nervioso central y pueden haber sobredosis que desafortunadamente le cuesten la vida al paciente con una sola dosis, eso sí, ahí sí no hay dosis grandes o pequeñas, desafortunadamente con el opiáceo, lo que puede ocurrir es de que la primera dosificación accidentalmente puede haber una dosis alta y eso lleva a la muerte del paciente, ¿ok? Bien, eso hablando de codeína. Hablando de otros fármacos, digo, yo lo que les sugiero a todos ustedes es que lean los principios activos de los fármacos. Por ejemplo, NMDA, ¿no? En el caso de las anfetaminas, la historia de las anfetaminas es una historia bastante interesante, porque al igual que los barbitúricos, surgen como una estrategia para los soldados, Sí, ¿no? en En Alemania las anfetaminas y además, pues de mantenerlos muy activos, muy resilientes, muy combativos, ¿no? Les quitaba el apetito. Entonces, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y pues estos fármacos, en lugar de ser satanizados por haber sido utilizados por el ejército hitleriano, alguien dice, oigan, pues el medicamento pues hace que la gente pierda peso, ¿no? Te mantiene delgado. Y entonces deriva hacia una serie de propuestas, algunas de las cuales sí pueden tener evidentemente una posibilidad de uso clínico, ¿no? El abuso del tabaco también, o sea, para romper la dependencia del tabaco también se ha llegado a usar agonistas de las anfetaminas. Pero su uso básicamente se derivó como son, entiendo yo, fármacos de fácil diseño, de fácil manufactura en laboratorios nada elaborados. En la costa oeste de Estados Unidos surge una corriente en la cual estas personas empiezan a utilizar estos fármacos combinándolos y buscando ciertas atribuciones, ¿ok? Entonces, los efectos son súper variados. Hay algunos que son más eufóricos que otros, o sea, despiertan más euforia que otros. O ciertas situaciones que tienen que ver con la atribución del deseo sexual, que algunos de estos fármacos pueden tener. Ese es el tema con las anfetaminas. O sea, las anfetaminas hoy en día no son medicamentos que estén avalados para la gran mayoría de trastornos que se indican, son relativamente pocos. Básicamente el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Ahí es donde están el Adderall, es el medicamento por excelencia que está asociado al manejo de estos pacientes. También hay un abuso de que ahora todos son TDAH, ¿no? Todos son trastorno del déficit de atención e hiperactividad. O sea, ya no pueden ver a un niño inquieto porque, pues, al que daría serían los papás, ¿no? Por no prestarles atención a los hijos. O sea, el problema no es del niño, el problema es de la orientación del adulto, ¿no? Pero bueno, más allá de esa situación, los niños están siendo expuestos en ocasiones a indicaciones no necesariamente respaldadas, no estoy diciendo todos, pero algunos sí se ha visto eso de que puede haber una sobreutilización de estos fármacos. ¿Qué decir de los barbitúricos? La misma historia, los barbitúricos surgen en la Segunda Guerra Mundial para que la gente tolerara el calor, ¿no? Se usaba mucho en el teatro de guerra del Pacífico, y entonces la gente se volvía más resiliente, ¿ok? Y eso, pues cuando regresa, pues muchos son dependientes del uso de estos medicamentos, les cuesta mucho romper la dependencia, algunos terminan, escalan de barbitúricos a drogas como la heroína, que ya se distribuía de forma ilegal. Recuerdo que la heroína tiene una ventaja de paso de la barrera hematoencefálica. Es un agente mucho más lipofílico que deciré por qué es lipofílico. A ver, ya que estás ahí comentando otras cosas.
Desiree. Bueno, sí, creo que se desconectó. Sí, doctor, que no tiene afinidad a la casa. No entendí nada. ¿Puedes prender tu cámara? Después cuando vienen el examen, después dicen, es que nunca lo leí, nunca se dijo, ¿no? Entiendo que hay momento para broma y todo, pero bueno, digo, finalmente es parte de la clase. ¿Ok? Bien. Entonces, digo, si no prendes tu cámara, es ausencia, ¿eh? No estuviste al principio. Recuerda que no estuviste al principio en la fotografía inicial, no estabas. ¿No? De hecho, aquí lo tenemos. Bueno, entonces, por eso es muy importante que presten atención a las clases, ¿no? Yo se lo sugiero. No es una cuestión contestataria, es una cuestión en la cual, pues, digo, a lo mejor todos estamos cansados y todo, pero es parte de lo que tenemos que aprender. Bien, ¿algún otro pendiente? Barbitúricos, opioides, cannabinoides. Bueno, digo, hay todo un tema con los cannabinoides que ya les había mencionado anteriormente. De hecho, una de las justificaciones es de la misma forma que con los receptores, que nosotros tenemos opioides, tenemos receptores cannabinoides, y una de las justificaciones es, bueno, ¿por qué el cuerpo humano tiene tantos receptores cannabinoides? Y aparentemente no tenemos un sistema que se valga de él. Y entonces dicen, bueno, no debería ser proscrito su uso, puesto que el cuerpo pareciera tener un fenómeno de, no sé si la palabra es adaptación, pero sí la capacidad de poder interactuar con estos principios farmacológicos, ¿ok? En 1937, cuando se fundó la FDA lo que hace es marcar una división. ¿Recuerdan? Por ahí alguien habló de la lista 1, la lista 2 de fármacos, los de la OMS, según la prohibición de su uso sin una justificación médica o sin un documento que justifique el uso desde el punto de vista de alguna entidad clínica que lo respalde. ¿Ok? Lista 1, lista 2. Justamente la marihuana la ponen en la lista 2, hasta no sé si sigue ahí o está en la lista 1, o ya la quitaron de las dos listas, ¿ven? Digo, ya no lo sé. Pero sí se colocó ahí justamente por una cuestión que la FDA clasificó y dejó de lado de las que no están ahí a agentes teóricamente sin mayor riesgo, ¿no? Como el alcohol, el tabaco y todo esto, ¿ok? Fue una decisión un tanto arbitraria, precisamente porque estaban los años mucho del tema de la prohibición del alcohol, que acababa de concluir como 5 o 6 años atrás en Estados Unidos. En el 32 o 33 terminó la prohibición del alcohol, entonces era muy reciente y llega ese mensaje. De hecho, se supone que la cucaracha lo que hacía era fumar marihuana, según la canción original, ¿no? Y era parte, vamos, no era una sustancia que estuviera proscrita, era una sustancia que la gente utilizaba de forma marginal, pero no era una situación de un consumo masivo. Un poco el tema también de otros alucinógenos como los hongos, que de hecho no se comentó mucho de ello, pero bueno, nuestro país tiene una de las cantidades de hongos alucinógenos más grandes del mundo. No sé si la más grande está aquí, debido a lo grande que es el terreno. Tampoco es un tema que esté regulado, ¿no? Ha habido intoxicaciones por personas que sin saberlo inadvertidamente los cortan, los guardan, los consumen. Y hay otros que sabiendo los efectos, los hacen uso de ellos, ¿no? Sin embargo, es una situación que nosotros, por ejemplo, es difícil que nosotros sepamos. Yo, la única experiencia que tengo con un paciente fue el papá de yo creo que era investigador, encontró en la alacena de su casa unos hongos, se le hizo fácil picarlos, los preparó en algún alimento y llegó con una intoxicación por escopolamina, pero de libro, ¿eh? El señor no caminaba como balletista porque creo que tenía artritis, pero
de veras que el señor estaba tan eufórico que fue muy difícil de controlar y revertir esa situación. Es la única vez que lo he visto. ¿Y cómo se dio? Pues es que, digo, no había otra forma. Un hombre de casi 80 años que cuando llega al hospital, pues tiene todos los datos de intoxicación muscarínica, ¿ok? Seguramente consumió algo, pero es que no sale de casa. Entonces, dentro de casa tuvo que haber consumido algo, ¿no? No hay otra explicación. O fue algo que él tomó voluntariamente o fue algo accidental, ¿ok? Y lo que se vio, pues, fue que alguien había cortado, pues, se había puesto ahí a la mano y la persona inadvertidamente entró en contacto con ellos, ¿no? Entonces, es importante que lo lean. Hay un libro de toxicología. Todos tienen acceso a la biblioteca digital de la UNAM, ¿no? Hay un libro de toxicología bastante ejemplar que yo les recomiendo que ustedes lean, sobre todo porque ahorita se nos explicaban de ciertos algoritmos de trabajo y ese libro está hecho con puros algoritmos en toxicología. Solamente son algoritmos. Entonces yo les recomiendo que lo revisen. Ahorita no tengo presente el nombre, pero en libros de texto toxicología viene en inglés. Ahí viene el libro y yo creo que nos ayuda mucho que cuáles causan midriasis, cuáles causan miosis, cuáles son agonistas y antagonistas, porque tenemos mucho problema en definir algunos fármacos. Por ejemplo, la buprenorfina es un agonista-antagonista. ¿Dónde es más antagonista? ¿Dónde es agonista? ¿Dónde están los receptores con los que más interactúa? Toda esa información que a veces la podemos pasar por alto, porque, por ejemplo, ahorita asumimos todos, quiero declararlo así, que cuando hablaste de opiáceos estabas hablando básicamente de receptores mu, ¿no? Y, por ejemplo, en algunos lugares lo que estamos encontrando son pacientes que de repente, por ejemplo, en Estados Unidos empezaron a asaltar las farmacias, estas CVS, Walgreens o cualquiera de esas, porque la gente se llevaba los antidiarreicos. La loperamida, que es el antidiarreico más común, que es un opiáceo aún más débil, porque solo actúa a nivel de los receptores y marginalmente lo hace a nivel del sistema nervioso central. Tienes que tener una cantidad impresionantemente alta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Trituran la loperamida, la calientan, la extraen y se la inyectan. ¿Ok? Con tal de tener algo de efecto. Pues digo, si pones 100 pastillas, seguramente tienes más principio que puede interactuar, ¿no? Pero bueno, hasta ese punto hemos llegado, ¿ok? Nos faltaron algunos otros fármacos que también están regresando. Desafortunadamente, todo lo que son derivados del ácido lisérgico, conocido también como una droga de los años 60, LSD, ¿no? Se supone que una canción de los Beatles que dice Lucy in the Sky with Diamonds es una canción como una oda a ese fármaco, sobre todo por las alucinaciones tan impresionantes que hace que los pacientes lleguen a tener. Son pacientes que prácticamente están psicotizando por el efecto agudo de la exposición a estos principios farmacológicos. Y hay pacientes que de repente dicen, bueno, lo más dramático que yo he sabido, no me tocó verlo, es un paciente que dijo que quería ver a Dios y pues se arrancó los ojos, o sea, se nucleó los ojos porque él decía que con esos ojos no podía ver a Dios, ¿no? Entonces, el grado de alucinación que estos pacientes tienen es de orden mayor y desafortunadamente sí pueden causar problemas serios, no solo de adicción, sino de autolesión que los pacientes pueden llegar a tener. ¿Ok? Bien, dejamos entonces la clase hasta ahí. Vamos a tomar la... Entonces, el examen va a ser, tenemos un examen acá, el examen es presencial, va a ser en el auditorio, para que vayan, prácticamente estos temas ya los tenemos. ¿Qué día sería? Ustedes tienen el departamental el lunes. Viernes. Ok, lo vamos a tener en 2 semanas. 2 semanas. ¿De acuerdo? La primera mitad de los temas. Sí, los que llevamos Los que hasta el llevan momento. los temas del departamental. Los que corresponden a un servidor. Sí. ¿Sí? No todos, o sea, porque aparte son los de Nidia,
aparte son los del doctor Salim. Solo los de sus exposiciones, los que vengan en el departamental. Ok. Hasta mañana, hasta la próxima clase. Gracias, doctor. Bye. Muchas gracias, doctor.